Los boletines, lo pueden ubicar. De Jesús. Mateo capítulo 16, verso 28. Vamos a terminar hoy el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, que es el que hemos estado escudriñando. El capítulo 16, verso 28. Vamos al verso 28 a escudriñar qué nos quiere decir hoy Dios. Así que nos colocamos sobre los pies y vamos a decirle a Dios: gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, tú eres precioso, eres Rey y Salvador de nuestras vidas, Dios. Por eso nos rendimos a tus pies en esta mañana y te invitamos a que seas tú tomando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y llenándonos de tus palabras, de esas palabras de amor y de gracia, Señor, que tanta falta hacen en nuestra vida, Dios. Ese alimento, Dios, que nos fortalece, Señor, para toda la semana, Dios, y nos llena de gozo, de alegría, Señor, pero sobre todo es una palabra que cuida, Señor, y guarda nuestra vida, Señor, de tantos peligros que el mundo nos ofrece, Padre amado. Por eso, Señor Jesucristo, toma, Señor, la autoridad, el poder, Dios, en este lugar, y sé nuestro maestro y pastor en este tiempo, Señor, y habla, Señor, a lo que quieres hablar a nuestro corazón. Si tienes que exhortarnos, hazlo, Señor. Si tienes que consolarnos, hazlo. Y si tienes que edificarnos, hazlo, Dios, en este día. Tú nos conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Por eso hoy, Señor, abrimos tu palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, Señor, nos llenamos de ella, Dios. Gracias, Señor. Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán morir la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. ¿Qué es el reino de Dios? Es el título que tenemos hoy en la enseñanza. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es para nosotros el reino de Dios? A veces nos imaginamos el cielo, muchas cosas, pero realmente, ¿qué es el reino de Dios para nosotros? Un saludo para todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de este medio. Enviamos un abrazo desde Misión La Puerta Estrecha a cada una de sus vidas. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, hablaba el Señor ahí con la multitud, que no gustarán la muerte, o no gustarán morir, era lo que quería decir, sin antes, porque dice, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, sin antes. Muchos no gustarán la muerte. A veces le tenemos temor a la muerte. ¿Y por qué le tenemos temor? Porque no conocemos a aquel quien nos da vida eterna. Y la palabra de Dios nos enseña que la forma en que lo conocemos, ahí en 1 de Juan 2:3, es cuando guardamos sus mandamientos. Esa es la forma en que lo conocemos, cuando guardamos sus mandamientos. Y 1 de Juan 5:3 dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir, no son gravosos. Cuando nos proponemos hacerlo, entonces los vamos a cumplir. No son difíciles de cumplir, es solo voluntad y esfuerzo, porque pues habrá momentos en que somos tentados a violar alguno de los mandamientos. Y Santiago 2:10 dice que cuando violamos uno solo, es como si los hubiésemos violado todos. Jesús estuvo entonces enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios y nos enseña ahora. Y la pregunta que ellos le hicieron y que nosotros haríamos en este tiempo era, Señor, en Hechos 1:6. ¿Cuál fue la pregunta que se le hizo al Señor Jesús? Señor,
¿restaurarás el reino, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Diríamos nosotros, Señor, ¿restaurarás la iglesia de Dios en este tiempo? Y el tema del reino de Dios está presente a lo largo de todas las Escrituras, dando cohesión a sus diferentes partes de ella. Dios añade, es como una cadena que nos enseña en sus diferentes partes de la Escritura a caminar hacia el reino. ¿No habrá algo más hermoso que nosotros nos encontremos allá un día en el reino de los cielos? Que podamos decir, el esfuerzo valió la pena para llegar aquí, donde ya todo será diferente, nuestra vida será diferente. Ya el cuerpo que nos es dado no tendrá dolores ni enfermedades, ni caerá en pecado como nos pasa ahora. Estamos en este cuerpo terrenal con el fin de ser probados, a ver cuánto amamos nosotros al Señor y cuántas veces quiere el Señor que nosotros soportemos las diferentes pruebas. Podemos entender entonces que un reino es el ámbito sujeto a la autoridad de un rey. Jesús es el rey para nosotros, el rey en el reino de los cielos. Y en este caso, el reino de Dios incluye absolutamente todo lo creado. Todo el reino de Dios está ahí en todo lo creado, se refleja ahí su reino en todo lo creado, en todo lo creado. Miramos Romanos 11:36, que nos dice Romanos 11:36. Dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Note que lo deja claro, dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, son de Él, por Él, porque las creó, y para Él las creó, son todas las cosas. Pero en ese orden afecta a todos los que habitan en la tierra, todas las cosas. Esto no solo incluye el mundo de los hombres, sino que ahora también a todas las huestes espirituales, el cielo y la tierra. El salmista expresó el dominio absoluto de Dios sobre toda su creación de la siguiente manera. Miremos ahí Salmos 103:19. ¿Cómo lo expresó? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, sobre todo. Su trono está en el cielo, pero su reino, dice, domina sobre todos. Entonces no podemos ignorar que Dios nos mira y que podemos decir, no, vamos a hacer algo que Dios no se dé cuenta, porque Dios domina sobre todos. Él tiene sus ojos puestos en nosotros, y algo al que no podemos ocultarle nada se llama Dios. Todo lo que hacemos lo ve, la manera de nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, todo está bajo los ojos de Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso entonces, porque a veces decimos, no lo hago porque fulano de tal se da cuenta, entonces no hago eso, pero después lo hago cuando no se esté dando cuenta. Pero eso con los hermanos, a los hermanos podemos engañarlos, o a la gente en la tierra la podemos engañar, pero a Dios no. Dios siempre está viendo todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos. Además, su reino tampoco conoce ninguna limitación de tiempo, sino que se extiende por toda la eternidad. Su reino es por toda la eternidad, desde el principio hasta el fin. Salmo 145:13 nos explica esa parte. Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Entonces uno no puede decir que pasó, que ciertas cosas pasaron y que ya no son y que ya no las tenemos que tener en cuenta, porque la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. La historia bíblica muestra
que Dios nunca ha dejado de ser el rey legítimo del universo. Nunca lo ha dejado de ser. A través de sus promesas, las cuales empezó a cumplir con la nación de Israel tras la salida de Egipto y su establecimiento en la tierra prometida. Allí estaba su reino con ellos. En Éxodo 3:17 dice: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Había una promesa y Dios la cumplió. Pero para llegar a esa tierra, muchos se quedaron. ¿Por qué? Porque había incredulidad, desobediencia a Dios. La desobediencia nos corta el camino hacia el reino, no nos deja llegar allí, porque lo que es la incredulidad y la desobediencia son el obstáculo de nuestra vida para llegar al reino de los cielos. Y no se trata de vivir una religión en fanatismo, se trata de obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra, en el caso de nosotros, el Nuevo Testamento, que es lo que Dios quiere que obedezcamos. Y una de las cosas que Dios quiere que obedezcamos en muestra de amor a Él, según Juan 14:15 y Juan 14:21, son sus mandamientos. Esa es una muestra de amor a Dios. Tenemos que tenerlo claro. Entonces, luego siguen todo el testimonio de Jesucristo plasmado en los evangelios y lo hicieron a través de sus apóstoles, quienes plasmaron esa palabra. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros seamos restaurados, que seamos guiados y que no nos desviemos del camino correcto. Anteriormente era más difícil porque no estaba la escritura y además cada mandamiento tenía una serie de ordenanzas y requisitos, así que cuando se violaba un mandamiento había que hacer muchas cosas. Había que pagar una cantidad de cosas en dineros y en ofrendas y sacrificios. ¿Para qué? Para que Dios perdonara ese pecado de ese mandamiento. Pero luego viene la gracia, que es a través de Jesucristo. Y ahí el Señor le quita todas las obras, todas las ordenanzas a los mandamientos. Solamente los deja solos, limpios ahí como nuestro espejo, para que nos miremos en ellos y no solamente los cumplamos, como dice Mateo 5:19, sino que también los enseñemos a nuestras generaciones, ¿cierto? Eso es lo que el Señor Jesús ordenó ahí en Mateo 5:19, que no solamente obedezcamos y hagamos los mandamientos, sino que también los enseñemos a otros. Cuando hacemos eso, dice, eso nos hará grande delante del reino de los cielos. Nos hará grandes allí. Después de esto, de que salieron de Egipto, pasan por el desierto, nosotros vemos que para poder llegar a una tierra de bendición, para llegar a la etapa, a la edad de nuestra bendición, todos tenemos una edad y un propósito de Dios, un tiempo. Eclesiastés dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. En el capítulo 3 nos enseña, verso 1, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Dios tiene entonces un tiempo para bendecirte. Dios tiene un tiempo para contestarte tus peticiones y los deseos de su corazón. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios. Tal vez economía, tal vez restauración de su hogar, tal vez restauración de su familia, tal vez su salud. Y muchas veces se pregunta, ¿por qué Dios no me ha contestado? Y es porque Dios tiene un tiempo. El tiempo de Israel tenía que llegar. Pero mientras eso, tenían que pasar por el desierto. Mientras esto llegaba, tenían que pasar por el desierto. Y en ese desierto iban a tener demasiadas dificultades. Muchos de ellos cayeron por su falta de fe e incredulidad al Señor, porque no le creían, no obedecían, no respetaban a Dios. Entonces quedaron muertos en el desierto. Pero hubo un remanente de generación nueva que pasó el desierto
y después de la apertura del río Jordán pudieron llegar a la tierra prometida. Y sin embargo, llegar a la tierra prometida tuvieron dificultades. Y esas dificultades eran que tenían que luchar, guerrear con sus enemigos, con las personas que Dios les había dicho que donde tenían que tomar el lugar. Tenían que guerrear allí. Y cuando guerreaban allí, pasaban muchas dificultades. Ahora, diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, Jesús dice en Juan 16:33, que en el mundo tendremos aflicciones, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que aunque Dios nos llame a la bendición, y aún ya teniendo la bendición, siempre vamos a tener aflicción. ¿Y por qué? Porque sencillamente Dios nos ama mucho, y vamos a decir, ¿y por cómo Dios nos ama y nos permite tanta cosa, tanta dificultad, tanto dolor muchas veces? Porque es que es a través de la dificultad y el dolor que nuestra alma puede ser pulida. Podemos buscar más a Dios, podemos esperar más de Él, poner nuestra confianza en Él. Eso es lo que Dios hace cuando permite las dificultades en nuestra vida, es pulir nuestra alma. Él ama nuestra alma, Él creó nuestro cuerpo, pero para Él es mucho más importante ese ser que trajo desde antes de la fundación del mundo a la tierra y que Él le formó un cuerpo para que viviera y fuera probado en la tierra, pero para Él lo más importante es nuestra alma, y Él cuida de nuestra alma, y quiere hacerlo, y lo quiere seguir haciendo. Para Él lo más valioso de nuestra vida es la alma. Este cuerpo un día se va a quedar, se va a volver polvo y se queda aquí en esta tierra, porque dice la palabra que ni la carne ni la sangre son dignos de entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que entra al reino de los cielos? Nuestra alma, ¿verdad? Pero allá en el alma, ella ya tiene un cuerpo allá en el cielo, un cuerpo preparado que será transformado para ir allí, y tanto los que se salvan como los que se condenan, todos tendrán un nuevo cuerpo, solo que allí ese cuerpo sí no se deshace. Y entonces, por ejemplo, si los que se condenan, pues van a sentir dolor todo el tiempo, porque ese cuerpo no se deshace, es espiritual. Por esa razón, es importante que nosotros nos esforcemos en esta tierra a buscar nuestra salvación. Y a veces nos parece ridículo oír que nos hablan de esto, y siempre nos hablan de Cristo, y entonces tenemos que hacer una serie de cosas para que nosotros podamos entender que necesitamos ir al cielo. Pero esta tierra nos ofrece muchas cosas, y muchas veces somos hasta prósperos en la tierra, pero Dios no quiere que seamos tan prósperos, porque a veces las riquezas nos alejan de Dios. Las riquezas terrenales nos alejan de Dios. Por eso Jesús dijo que uno no podía servir a dos señores, porque amaría más al uno y aborrecería al otro. Amaría más a las riquezas y se olvidaría de Dios. Entonces, porque las riquezas siempre nos jalan, nos quitan el tiempo, nos roban el tiempo del Señor. Nuestra mente se enfoca en las riquezas cuando las tenemos, y entonces se nos olvida que Dios tiene un plan para nosotros. Así que pasan ellos, llegan a la tierra prometida, y allí tienen dificultades, tienen que hacer un acto de fe, y era darle la vuelta, 7 vueltas allá a aquel muro de Jericó. 7 vueltas en fe, una fortaleza que nadie la podía caer. Se había construido una fortaleza allí. Y Dios quería mostrarles su poder. ¿Cómo? Que cogieran armas o utensilios para derribar la fortaleza. No. Él solamente quería ver la fe como quiere ver la fe en nosotros. No sé cuál sea nuestra fortaleza en este tiempo. Y Dios solamente quiere ver nuestra fe. ¿Cuál es la fortaleza que está impidiendo mi plena felicidad y el tomar mi bendición? Entonces, esa fortaleza puede ser una familia, un familiar, puede ser la escasez, puede ser la enfermedad que no me quitan con nada, puede ser esta fortaleza. Yo no sé, mi incredulidad puede ser una fortaleza. Pero Dios quiere que le creamos a Él. Y es que vengamos a Él,
le demos esas 7 vueltas de amor, de gracia, de perdón, de obediencia, y podamos derribar ese muro. El pueblo de Israel le da las 7 vueltas al muro de Jericó y le pide algo que nosotros a veces nos da pena hacer, y es gritar cuánto amamos a Dios. Pero cuando gritamos cuánto amamos a Dios es porque, ¿cómo gritamos cuánto amamos a Dios? Porque estamos guardando sus mandamientos, dice Juan 14:15. Entonces, pues digamos el grito de fortaleza, que es lo que Dios les pidió aquí al pueblo de Israel, dándole la vuelta a ese Jericó, el grito de fortaleza. Nosotros tenemos que darle 10 vueltas, ya no son 7, son 10. ¿Por qué 10? Porque son 10 mandamientos los que tenemos que obedecer, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros obedecemos esos 10, podemos dar el grito de fortaleza, y ese grito de fortaleza derriba el muro que para nosotros ha sido imposible de derribar. Parece que todo lo que le hemos pedido a Dios y llevamos años haciéndolo y nada se da. Pero Dios ¿sabe qué quiere? Que le demos las 10 vueltas a ese problema. Y esas 10 vueltas es que obedezcamos esos mandamientos, y Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Él se encarga de hacerlo todo. Esto, israelitas no tuvieron que tumbar nada, solamente pegar el grito después de dar sus 7 vueltas, y todo cayó y tomaron esa tierra. Entonces Dios quiere darte la bendición, pero tienes que confiar en Él, tienes que llenarte de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Pero también dice que esa fe debe venir de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Debe venir de la palabra de Dios. Entonces tenemos que llenarnos de esa palabra. Esas son nuestras armas para darle la vuelta al problema, y entonces el problema se tornará diferente. Tiempo después, el profeta Daniel, quien escribió desde el cautiverio en Babilonia, tuvo una esperanzadora visión del futuro de la nación. Él anunció a un hijo de hombre quien establecería en este mundo la soberanía de Dios. Miremos ahí en Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado un dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno, que no será destruido. Entonces, Jesucristo es a quien le da esta visión desde noche a Daniel. Le da la visión del Cristo que había de venir y que ahora estableció la iglesia, y que nosotros ahora somos parte de ese reino, el reino de la iglesia de Cristo. Se trata entonces de la simiente prometida a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, el hijo de David, que se sentaría eternamente en el trono de Dios. Y el hijo del hombre, del que habló el profeta Daniel, y del que se dice que le fue dado un dominio, gloria, reino sobre todos los pueblos, y todos ellos se referían a una misma persona, y esa persona era el Mesías de Dios, la simiente en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Eso qué significa? Que si tú eres de la iglesia de Dios, tú eres bendecido porque tienes la promesa de la bendición. En Cristo son bendecidas las naciones de la tierra, y tú haces parte de esa nación de Cristo. Gloria a Jesús. Entonces, en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, Isaías 9, versos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces,
¿cómo viene o cómo vino Jesucristo? Aquí dice en juicio, pero también en justicia. Dios es justo y Dios no nos va a dar un juicio o no nos va a permitir una prueba sino antes mostrarnos o sin antes tener la salida. Nosotros vamos a salir de esa prueba, pero esa prueba va a tener que pulir nuestro corazón, va a tener que pulir nuestro corazón. Y por eso es importante que nosotros sepamos que dentro de las dificultades que tenemos a veces, vamos a tener una salida. Pero esa salida va a ser en bendición. Yo no sé cuál sea la dificultad, pero esa salida va a salir en bendición. El Señor dijo que lo que tiene para nosotros es planes de bien y no de mal, de bienestar y no de mal. Entonces, si Dios te dice eso, significa que tienes que saber esperar el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo y el tiempo de la bendición vendrá si tú eres obediente al Señor. En este mundo ha de ver el reino justo, o este mundo ha de ver el reino justo de Dios, el cual nunca podrá ser establecido sobre el humanismo. El reino de Dios no puede ser establecido sobre el hombre humano, porque el hombre y su naturaleza es pecadora y no le permite recibir este reinado. Los hombres hacen su propio reinado, su propia gloria aquí en la tierra, pero no tienen nada que ver con el reinado de Jesucristo, porque el reinado de Jesucristo es limpio y puro, y el hombre no es digno de llevarlo. Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Dios dice eso, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Él sabía, desde antes incluso de crear al hombre, de formar al hombre, Él ya tenía planes de entregar a su hijo porque sabía que el hombre iba a fallar. Por su libre albedrío, el hombre iba a fallar. Pero Dios tenía planes perfectos y ese plan perfecto era el amor. ¿Y cuál era ese amor? La muestra de su hijo por nosotros. Por eso cuando Dios le da un solo hijo a Abraham, luego se lo pide en sacrificio y quería mirar hasta qué punto el corazón de aquel hombre que se decía amigo de Dios podía ofrecerle ese regalo grande que Dios le había dado, esa bendición grande a Dios. Y es una cosa que nosotros tenemos que tener clara y es, ¿cuánto recibimos bendiciones de Dios? Entonces, si en cualquier momento Dios nos pide esa bendición, tenemos que devolverla. Pero no podemos amar más la bendición de Dios que al que nos dio la bendición. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos no en la bendición, sino en el que nos dio la bendición. Y entonces la bendición prosperará. Si Dios nos dio un empleo, no pongamos los ojos en el empleo y en el patrón del empleo, no. Pongamos los ojos siempre en Dios y démosle gracias siempre a Dios. Si nos dio una casa, no pongamos los ojos en la casa, pongamos los ojos en el que nos dio la casa, ¿sí? Si nos dio un carro, cualquier bendición que hayamos recibido, no pongamos los ojos en ellos, pongamos los ojos en el que nos dio la bendición, en el que nos dio la bendición. Mire que uno ve cosas como estas y es Dios usa a alguien para bendecir a otra persona. Y esa persona le coge tanto aprecio al que vino a traerle esa bendición que quita sus ojos de Dios y se pone a admirar al que le trajo la bendición. Y no es esa persona la que trajo la bendición, es Dios que la envió a través de él, ¿cierto? Entonces, ahí está lo delicado y no podemos hacer eso. El hombre nunca podrá ser limpio, sino que siempre por alguna razón el hombre peca. Y Dios sabe perfectamente que tanto el ser humano como su misma esencia, aparte del pecado, es desobediente en todo su contexto humano. Es desobediente.
Será imposible entonces, si el hombre es desobediente y está lleno de pecado, establecer Dios su reino a través de él. Salmos capítulo 24, versos 3 y 4 nos enseña algo y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio, mire quién sería, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este nivel es el que Dios quiere. Todos queremos llegar a ese reino, al monte de Dios. Establece allí el Señor su reino y quiere que nosotros lleguemos allá. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Ser limpios de manos, puros de corazón, no elevar nuestra alma a cosas vanas, ni jurar con engaño. Eso nos hace dignos de ir a ese reino, nos hace dignos de ir a ese reino. ¿Y qué difícil es eso? No imposible cuando nos proponemos hacer las cosas para el Señor. Dios sabía entonces que sería imposible establecer los principios de su reino en personas pecadoras, por lo que antes era necesario librar al hombre de la esclavitud del pecado. Por lo que con la venida del Señor Jesucristo se inaugura una nueva etapa en la manifestación del reino. Ese Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hace carne, pero ¿cuál es el propósito? Y es de librarnos del pecado, de librarnos del pecado. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, ¿qué nos dice? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Cómo acercarnos al reino de Dios? Dice: cuando nos arrepentimos y creemos en el evangelio. Hay una serie de promesas ahí, tenemos que creerlas, pero sin arrepentimiento no las podemos creer. Tal vez en el momento digamos: yo sí la creo, pero en cualquier momento se nos va esa fe, y sobre todo cuando vemos que estamos siendo probados a través de la fe. Pero ¿en qué sentido el reino estaba cerca? Bueno, aquí tenemos que el mismo rey había venido a este mundo a través de Cristo, en la figura de Cristo. Y ahí vemos que, ya les dije, Juan 1:14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y quién se identificó con la ley como su testimonio? Él se identificó como la ley era su testimonio, era Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? O sea, ¿qué fue lo que se identificó? Ahí en el Evangelio nos enseña, y cada rato nos recalca que tenemos que cumplirlos. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Según Éxodo 31:18. Dice: dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas, dice, del testimonio, tablas escritas con el dedo de Dios. ¿Qué fue lo que escribió Dios con su dedo? Los mandamientos. Ese es el testimonio de Dios como tal. Cuando Jesús mismo expresó en Lucas 11:20, dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo, estaba hablando Jesús en persona, yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Los mandamientos vienen a nosotros ya sin obras, ya sin ordenanzas, ya son totalmente limpios, fáciles ahora de cumplir. Y dice: por ellos hecho yo fuera los demonios. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos los mandamientos escritos en nuestra mente, significa memorizados, entonces nuestra vida cambia realmente. Hay cambios en nuestra vida. Y ustedes lo notarán, cuando ustedes graban muy bien los mandamientos, notarán que hay cambios. Hay paz interior, cosas que no se han podido hacer se hacen, cambios que no se habían podido hacer se hacen. Dios hace muchas cosas y solamente lo hace con sus mandamientos, Este reino
residía en Él mismo, en Jesús mismo. A través de su presencia, su actividad, Dios entró en la historia de un modo totalmente nuevo. Por esta razón vemos que dice Marcos 1:15, que el tiempo se ha cumplido, y fue específico al afirmar en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cómo estableció? ¿Dónde estableció Jesús su reino? En manadas pequeñas. Mire que cuando Él tenía multitudes que lo seguían, un día les dio exigencias que debían de cumplir, y entre ellos la fidelidad al matrimonio. Y ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, no, si eso es así, mejor no, es mejor apartarnos. Y se fueron, dice que muchos se fueron y solamente quedaron sus apóstoles. Y Él les preguntó, ¿y vosotros también queréis iros? Les dijo, tienen la libertad de irse. Así que Dios no nos ata, Dios no nos amarra. Él puede hacer cosas que para nosotros son imposibles. Él no nos amarra, solamente lo tenemos que hacer de voluntad. Entonces, el reino de Dios que Cristo anuncia no se podía localizar en ningún mapa. Su lugar está en el interior del hombre. Allí crece y desde allí actúa en el interior del hombre. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, verso 17 dice, porque el reino de Dios, ¿qué es? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes tú que el reino de Dios está en ti? Porque dentro de ti ya no hay amargura, porque dentro de ti ya no hay resentimiento ni odio hacia los demás, sino que hay justicia y paz y gozo en su corazón. Eso le da a entender, identificas que el reino de Dios está en tu vida, en tu vida. Eso lo dice Romanos 14, 17. Luego, pero ¿qué hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué hacer para entrar en ese reino hermoso que nos muestran? Y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Volvernos como niños. Ustedes saben que los niños tienen sus disgustos entre ellos y se perdonan con facilidad. Se disgustan, se quitan los juguetes, se hacen llorar y 5, 10, media hora más tarde están otra vez unidos jugando, ¿cierto? Eso es lo que, así debe ser nuestro corazón, como el de un niño, como el de un niño. Entonces, tenemos que volvernos como niños. ¿Y quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Porque aquí nos volvemos como niños, entramos al reino de los cielos, pero ¿quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Miremos primero a los Corintios 6, 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos, aquí hay una lista de los que no entran al reino de los cielos, dice, los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos esa lista y esperemos que nosotros no estemos ahí dentro de esa lista, que estemos fuera de esa lista, porque si estamos dentro de esa lista no podríamos entrar al reino de los cielos. Frente a todo esto, el reino de Dios en su manifestación presente, ya sea en el individuo o en la iglesia, es sin duda una realidad humilde. Mateo 5, 3, ¿qué nos enseña? Dice, ¿quiénes entran al reino de los cielos? ¿Quién son bienaventurados allí? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es ser pobre en espíritu?
humilde de corazón. Eso es ser pobre de espíritu, humilde de corazón. Entonces queda claro que el reino que buscamos no nos da una identidad terrenal. Filipenses 3:20 nos enseña: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No pertenecemos a esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Me hice entender? Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios por este tiempo. Padre, tú que estás en los cielos, gracias por darnos, Señor, este refrigerio de tu palabra, Señor, el alimento de cada semana, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo, Dios. Y ayúdanos, Señor, a llevarlo a la práctica, Dios. Queremos ser bendecidos, Padre. Queremos ser sanos y limpios de toda enfermedad, Dios mío. Queremos, Señor, que tú restaures nuestros hogares, nuestras familias, empleo, todo lo que necesitamos. Tú nos los puedes dar. Pero ayúdanos a caminar en el orden que tú nos exiges, en esos mandamientos, Dios mío. Y entonces recibiremos nuestra bendición, Dios. Seremos respaldados por ti, Señor Padre eterno. Porque tú, Señor, es el Dios de poder. Por eso, Señor, queremos habitar bajo tu abrigo, Dios. Bajo, Señor, tus alas. Estar allí bajo tus sombras, Señor. Que nos cubras con tus plumas, Señor. Por eso, ayúdanos a no tener temor, Dios, en este tiempo de dificultad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Que nuestros ojos solo miren, Señor, tu recompensa, tu gracia y tu amor, Dios. Padre, gracias porque nos guardarás con tus ángeles en esta semana que iniciamos hoy. No nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará nuestra vida, Dios. Ninguna enfermedad, Señor, ni esos virus que andan tocarán nuestra vida, Dios. Porque tus ángeles han mandado, Señor, acerca de nosotros que nos protejan y nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos ayudas, Dios, a que nuestro pie no tropiece y no tendremos ningún accidente en esta semana que iniciamos, Señor. Padre Celestial, por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás y nos pondrás en alto, por cuanto hemos conocido tu nombre. Por eso, Señor, en esta semana, cuando te invoquemos, Señor, respóndenos, Dios, porque contigo estaremos en medio de la angustia, y tú nos librarás y nos glorificarás, Señor, y nos saciarás de larga vida, y nos mostrarás nuestra salvación, Padre. Gracias por la palabra. No permita que ella regrese vacía, sino que se quede en nuestro corazón y cumple el propósito para lo que tú nos has enviado, Señor, a este lugar, y es para ser bendecidos, Padre. Nos vamos entonces, Señor, bajo tu bendición, Señor, y bendecidos para bendecir a otros en Cristo Jesús. Amén.